Así literalmente como lo dice el título de este segmento, el terror abdominal, ¿verdad? Cuando de repente pasan los años y uno siente que donde engorda y engorda, ojo, bájenme la cámara para que vean, engorda aquí precisamente. Y uno dice, ¿qué está pasando? Ya entré a los 40, ni se diga los 50, y todo eso se va engrosando. Y además cuando los expertos nos dicen que esta grasa es la más peligrosa para los años que vienen, pues uno se preocupa definitivamente. Así que hoy está con nosotros la doctora endocrinóloga, la doctora Laura Ulate. Laura, un placer tenerte aquí, buenos días. Un placer. Laura, ¿qué pasa, verdad? Porque es cierto, uno ya toma naturalmente que con los años va a ir subiendo un poquito de peso, pero de repente subimos más que un poquito. Y generalmente le achacamos la culpa que el metabolismo se volvió más lento, que mis hormonas. ¿Hasta dónde verdaderamente todo eso tiene la culpa de ser así? Pues sí, efectivamente, la regulación del peso y en ese sentido la grasa abdominal no es la excepción, pues está condicionada por una serie de circunstancias. Entonces, la regulación empieza desde el cerebro. A nivel del cerebro hay una glándula que se llama el hipotálamo, que es el que regula toda la forma en la que mi cuerpo gestiona de cierta manera la ingesta de energía, la sensación de saciedad y la forma en la que mi organismo distribuye la energía. Y dónde la distribuye también va a ser parte de lo que tiene. Y esa respuesta va a depender de una serie de respuestas que empiezan desde la boca y desde mi sensación y mi decisión de empezar a comer, desde incluso más arriba en el cerebro, y es el hecho de que uno decida comer porque tengo placer, porque el comer también nos da placer, claro, hasta una serie de hormonas que se originan en el tracto gastrointestinal, que se originan a nivel del páncreas, que se encuentra en esta zona, que se va a originar a nivel del tejido adiposo, que está en todas estas áreas, en todo el resto de mi tejido y en el mismo músculo, y todas esas señales van hacia arriba y regulan cómo es que mi cuerpo va a responder al acúmulo de energía. Y generalmente el detalle es que nuestro organismo está diseñado para acumular energía, para preservar la funcionalidad. Correcto. Y la mejor forma de acumular energía para el futuro es en forma de grasa. ¿Es? En forma de grasa. En forma de grasa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué aquí? Lo más usual, y dependiendo de las características de cada paciente, el acúmulo de grasa abdominal puede depender incluso de factores genéticos. Hay pacientes que su genética los condiciona a que después de cierto momento en la vida o a lo largo de su vida vayan a acumular grasa abdominal. Hormonas también van a condicionar. En el caso, por ejemplo, los hombres están diseñados hormonalmente para que la grasa tienda a acumularse más a nivel central. Eso es como, ellos son como alrededor, ¿verdad? Por eso se dice que ellos tienen forma de manzana. Como manzana, sí. Ellos tienen una forma de manzana porque se acumula acá. Correcto. Nosotras tiende más a acumularse en esta zona. En la zona de las caderas o en la zona más baja, y por eso se dicen que nosotros tenemos forma de pera. Correcto. Y eso está determinado hormonalmente. Pero, ¿qué pasa con nosotras? Incluso también con los varones. Sí. Conforme pasa la edad, nuestras hormonas ya no funcionan igual. Ya perdemos estrógenos, perdemos andrógenos, y eso hace que la distribución de la grasa corporal cambie y que empezamos, en el caso de las mujeres, a parecernos un poco más a los hombres, a acumular grasa en zonas en donde normalmente son los hombres quienes tienen acumulado. No acumulábamos antes. Exactamente. Ahora, a ver, una realidad, ¿verdad? Y si hablemos de 40 para arriba, chiquillas, ¿qué les ha pasado? ¿Recuerdan ustedes los años mozos, como cuando teníamos 15, 20, que uno decía, híjole, he comido esta semana o este mes, pero un fin de semana uno decía, como solo pura lechuga y me bajo los 3 kilitos y ya estoy perfecta? Eso hoy no funciona, Laura, no funciona. ¿Qué pasa con el organismo? Porque ya esas actividades que hacíamos o esas dietillas, ¿verdad? Que al final eran sanas, porque uno no era en dietas locas, sino que uno le bajaba la ingesta, pero daba resultados, ahora no. Hay varias razones por las cuales esto puede pasar. Una de ellas es... Espérate para ver qué pasó aquí. Bueno, el cajón. Yo creo que ahí puedes pintar, ¿no? Fíjate, a ver. No. Chiquillos, si me ayuda, porque... Bueno. A ver. No quiere. Si no, vamos a explicarlo así. Dime. ¿Qué es lo que pasa a cierta edad? Y no solamente a cierta edad, es que, bueno, efectivamente nuestra tasa metabólica basal cambia
a lo largo de la vida. Sí. Y las dietas, cada dieta que nosotros tengamos, sí, va a funcionar haciendo que nos adaptemos desde un punto de vista metabólico. Entonces, esa condición de adaptación metabólica genera una serie de cambios en nuestro organismo que hacen que suban las hormonas que llevan a que nosotros queramos consumir alimentos y que más bien haya una reducción de las hormonas que nos llevan a sensaciones de saciedad. Ajá. Entonces, hay un desequilibrio hormonal que hace que el organismo tienda a acumular esa parte de energía. Eso es lo que usualmente va a ocurrir. Entonces, este desequilibrio que hay entre lo que yo consumo y lo que gasto es lo que al finalmente va a determinar ese consumo de energía. Entonces, esas pequeñas dietas o esas pequeñas intervenciones que nosotros vamos a hacer a lo largo de la vida hacen que mi tasa metabólica basal baje, sí, y que la tasa metabólica basal no se recupera a lo largo del tiempo. Ahora, doctora, cuénteme una cosa, porque digamos, ok, ya los años mozos pasaron, ya eso no lo puedo lograr, pero la pregunta es, ¿verdad? O sea, ya no vamos a alcanzar el peso ideal, entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición al respecto, verdad? Porque nosotros siempre, uno no quiere engordar y más si esto va a traer problemas para mi salud. Sí, parte del problema es esto, o sea, el exceso de peso. Exacto, no es tanto lo estético. Exacto, el exceso de peso hay que considerarlo que es una condición de enfermedad y como enfermedad que es, pues va a producir una serie de complicaciones que pueden deteriorar mi calidad de vida y pueden incluso llevarme a una muerte prematura. Entonces es algo que tengo que intervenir, pero tenemos que alejarnos un poquito de ese ideal de peso que nos impone la sociedad muchas veces. Sí, claro. Porque a veces no logramos alcanzar este peso ideal que tenemos en nuestro imaginario y eso nos frustra y hace que abandonemos procesos de control de peso. El detalle es que lo que tenemos que hacer es alcanzar el mejor peso que puedo tener para mejorar mi estado de salud. Y eso es lo más importante. Vamos a perder peso, pero si yo tengo en mi mente que voy a perder 18 kilos en un mes, eso no es real. Me voy a frustrar. Tengo que saber que eso lo voy a perder en un periodo muy prolongado de peso, que puede que incluso no sean esos 18 kilos, que puede ser más, que puede ser menos, dependiendo de mis características individuales, pero que eso me va a hacer ganar salud. Ahora, Laura, también hay una realidad, porque ahí hablábamos de la ingesta o de los alimentos y de lo que comemos, pero ¿qué pasa con esa cantidad de personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo me dispuse a empezar a mover el esqueleto, a hacer mucho ejercicio, pero chica, los gordos o la grasa que tengo ahí acumulada, no hay manera de que se eliminen. Y hablamos de la grasa abdominal, hablamos de lo, ¿verdad? De lo típico latino, ¿verdad? Nuestras pistoletas y todo eso no se mueve. ¿Por qué? Eso, perder grasa y perder peso a base de solo ejercicio es muy complicado. Necesitaría una cantidad muy grande de ejercicio para que yo pueda hacer un gasto energético suficiente que me lleve a perder peso solo haciendo ejercicio. Siempre va a tener que estar acompañado de una intervención nutricional e incluso muchas veces de tratamiento farmacológico. En estos momentos, y estamos hablando de tal vez los últimos 10 años, hemos empezado a entender realmente cómo funciona esto de la regulación del peso. Antes no lo entendíamos del todo bien. O sea, no hay de otra que tengo que comer menos. No necesariamente implica comer exactamente menos o restringirse enormemente en el consumo de alimentos, sino escoger bien cuáles son los alimentos y en qué momentos. Entonces muchas veces uno le dice a los pacientes, en realidad usted puede comer de todo, la clave es cuánto y cada cuánto come ese de todo. Entonces es regular ese consumo de energía para que le permita a los pacientes tener una alimentación saludable, un estilo de vida adecuado, alejarse de la enfermedad, pero también disfrutar del placer de comer. Ahora, volvamos a esos 40 para arriba, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos achacarle a los desajustes hormonales ese peso? Cada paciente resulta ser un mundo aparte, entonces hay pacientes en donde la parte hormonal sí juega un papel muy importante y de peso, y corrigiendo esos trastornos se logra llegar a una pérdida de peso saludable. Existen otros pacientes en donde eso no juega tanto, sino que pueden también incluso jugar factores psicológicos, factores más ambientales y que hay que ir regulándolos para lograr la pérdida de peso. Pero después de cierta edad sí juega
de forma significativa esos cambios hormonales y metabólicos que sufrimos. Laura, hemos oído últimamente que el dormir bien también juega un papel importante en los kilos. ¿Verdaderamente es cierto? Es cierto, efectivamente. ¿Cómo así? O sea, si duermo menos o duermo mal, ¿cuál es digamos, qué sería lo correcto? Ambas respuestas son correctas. Si duermo menos o duermo mal, puedo engordar. Bueno, incluso tenemos algo más. Si duermo más, también puedo engordar. Lo recomendable es que durmamos entre 6 y 9 horas. 6 y 9 horas, pero mientras nos hacemos más viejos dormimos menos. Solemos dormir menos por otros trastornos, pero tenemos que tratar de adaptar para que entre 6 y 9 horas sea lo ideal que deberíamos descansar. Menos de 6 horas, más de 9 horas, o dormir de forma partida, o estimularse constantemente con la luz, hace que se produzcan trastornos hormonales que llevan a resistencia a insulina, a trastornos en la secreción del cortisol, y todo eso juega a favor de que yo no pueda perder peso. Son cosas que al final terminan sumando poco a poco. Es que son muchas. Son muchas. Volvamos a la grasa esta abdominal, a este gordito, y que incluso, ¿verdad? A ver, que incluso en esta parte de abajo nos queda incluso un colgajito, ¿verdad? Que yo he visto mujeres matándose en el gimnasio o dejando de comer y no hay manera. Bueno, ni se diga, y no solamente hablamos de las que hemos tenido hijos, ¿verdad? Que también le achacamos mucho a los embarazos. Pero ¿cómo? Esa grasa la más fácil de ganar y la más difícil de perder. O sea, es cierto. Efectivamente. ¿Por qué? Pero sigue siendo grasa. Sí, sigue siendo grasa. Esa grasa hay que diferenciar dos cosas, porque hay que ver si esa grasa está a nivel subcutáneo, que eso quiere decir que está debajo de la piel, o si es una grasa que incluso está ya metida dentro de los órganos, que es la famosa grasa visceral. Entonces, esas grasas son un poco diferentes y funcionan diferente en cuanto a mi estado de salud. Entonces, también implican la posibilidad o no de perderla, porque es más complicado, por ejemplo, perder grasa visceral. Y la grasa visceral es la que está asociada directamente con lo que es el desarrollo de enfermedad metabólica. Entonces, sí tengo que considerar eso. Actualmente ya existen medicamentos que tratan de simular el efecto de ciertas hormonas que produce nuestro cuerpo, que permiten que haya una mayor facilidad de esta pérdida de grasa a nivel abdominal, que tiene que ver precisamente con estos cambios hormonales que se van produciendo a lo largo de la vida. Ahora, el famoso estrés, ¿verdad? Que el estrés lo llevamos todos en diferentes medidas, diferentes maneras, pero realmente lo vivimos. ¿Esto puede impactar nuestro peso? Sí, también. O sea, el peso lo impacta el sueño, como mencionaste, lo impacta el estrés, lo impacta la ansiedad, lo impacta una serie de factores, incluso la depresión. O sea, hay una serie de factores. ¿Por qué el estrés? ¿Despertamos algo que haga que, no sé, que dejemos la grasa pegada? ¿O qué es lo que pasa? Despertamos una serie de respuestas hormonales y neurológicas que llevan a que nuestro organismo trate de adaptarse para preservar energía y para aumentar el ingesto de energía. Entonces, incluso se desencadenan una serie de mecanismos que tratan como de llevar los niveles de ansiedad más bajos y generando el consumo de alimentos y la liberación de ciertas hormonas al nivel del placer, también puede ser una condición de manejar los niveles de ansiedad y de estrés y hacer que nuestro cuerpo gane peso y que baje los niveles de ansiedad. Entonces, todo eso juega todo el ambiente va a determinar el peso. Si pudiéramos enumerar aquí la cantidad de factores que determinan mi peso corporal, podríamos tener una lista de 200, 300 o 400 factores diferentes que van a afectar nuestro peso. ¿Hay algún tipo de tratamiento, medicina que también puede achacarnos el peso? Sí, efectivamente. También hay fármacos que nos pueden condicionar la pérdida de peso. Entonces, cuando evaluamos a un paciente que quiere perder peso, tenemos que evaluar hasta qué toma, porque eso puede condicionar que le sea muy difícil perder peso y que tengamos que ajustar los tratamientos. Medicamentos que no significa que sean malos porque estamos tratando una condición de fondo, pero que tienen efectos secundarios sobre eso, son por ejemplo algunos medicamentos para la depresión o algunos medicamentos para la epilepsia, también incluso algunos que se utilizan para tratar los mismos trastornos metabólicos como por ejemplo la insulina. O hay otros medicamentos que se utilizan para enfermedades autoinmunes como los esteroides. Todos estos medicamentos condicionan ganancias de peso. Entonces, volvemos al punto de partida. La cantidad de factores que pueden influir en la determinación de mi peso es enorme y es muy compleja. Laurita, hay un comentario popular, ¿verdad? Que es que, claro, los que comen grasa son a los que les pasa eso, ¿verdad? Básicamente, porque toda la vida han comido mucha grasa.
No, lastimosamente ha sido una conducta que se ha normalizado el culpabilizar a las personas que viven con sobrepeso y obesidad de que la condición, de que esta condición es por su culpa, es por su responsabilidad. Sí, sí. Entonces es porque o no se mueven o consumen en exceso grasa o se portan mal o no tienen fuerza de voluntad para hacer los cambios que se necesitan. Y la realidad es que con lo que hemos mencionado así someramente a lo largo de esta mañana, es que existen un montón de cosas que hacen que no puedan perder peso y que cuando pierden peso hasta su mismo organismo los traiciona, haciendo que se eleven hormonas que hacen que tengan más sensación de hambre, que tengan menos sensación de saciedad y que además baje su tasa metabólica basal para que gasten menos energía. Híjole. Y puedan recuperar el peso que perdieron. Entonces, hasta en eso juega... O sea, nuestro propio cuerpo nos traiciona en nuestro propio cuerpo nos traiciona. Digamos, podríamos decir después de estos años que hay una mochila emocional que cargamos también, ¿verdad? Fuera del estrés, sino nuestras emociones, lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo y enfrentando. ¿Eso también impacta? Sí, de hecho, el manejo ideal de un paciente que quiere perder peso involucra valorar estos factores emocionales que pueden ser o barreras o agravantes de la dificultad para perder peso. Entonces es parte del manejo integral. El manejo de la obesidad es tan complejo que actualmente lo que se solicita es que sea un equipo multidisciplinario y que ese equipo incluya nutricionistas, preparadores físicos, médicos, trabajadores sociales, enfermeras y hasta psicólogos para que podamos intervenir todos esos elementos y le permitan al paciente perder peso y sobre todo sostenerlo a largo plazo. Porque la mayoría de las intervenciones hacen que un paciente en mayor o menor medida pierda peso, pero todos terminan recuperándolos si no hacen un seguimiento a largo plazo. Así que entonces hay que hacer un estudio total para verdaderamente saber cómo caminar. Exactamente. Por cierto, ¿la risa adelgaza? Pues la risa da placer. O sea que... Y gastamos energía riéndonos, así que sí, pero... Riámonos, al fin y al cabo. Doctor Ulate, como siempre, muchísimas gracias por todas estas herramientas de información. Que pase un feliz día. Feliz fin de semana.